Bueno, entonces es algo nuevo, ¿no? El CPAP. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre CPAP nasal y la intubación, ¿no? Hay un término acá, ¿no? Más gentil de ventilación, o sea, significa que es menos dañino, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, hay una presión inspiratoria pico, ¿no? Y ahí estaríamos hablando ¿de cuánto? 30 centímetros de columna de agua, 15 centímetros de columna de agua para un neonato, ¿no? Entonces, esa presión alta es lo que hace, ¿no? Dañino al ventilador, ¿no? Porque está entubado. Sin embargo, si en lugar de esa ventilación se hace más pequeña la presión, hay menor daño al pulmón del paciente, ¿no? Y más aún a neonatos, ¿no? Por eso que la presión, la ventilación neonatal casi siempre es por presión, ¿no? Porque la presión es clave, ¿no? Entonces, presiones menores, ¿no? Ausencia de presión inspiratoria, pico forzada, o sea, control, ¿no? Ausencia de volúmenes tidales, ¿no? Grandes, ¿no? Entonces, eso es el CPAP, ¿no? Por eso lo hace beneficioso para un paciente neonato, ¿no? Que es un paciente frágil, ¿no? ¿Y qué sería el CPAP fisiológicamente, no? Eh, impide apertura y colapso repetido de las unidades pulmonares, o sea que protege los alvéolos, ¿no? Porque no es de que esté abriendo y luego cerrando, ¿no? Al salir la presión, ¿no? Al quedarse 21% acá, ¿no? ¿Bien? Entonces, repetido, ¿no? O sea, no es que si dejamos poco volumen acá, ¿qué es lo que pasa? Se colapsa, ¿no? Se hace más pequeño, ¿no? Entonces, nuevamente se infla, ¿no? Entonces, el CPAP, el flujo alto, permite de que esté siempre ahí, ¿cómo se llama? En una posición para que no sufra daño, ¿no? Y por ende protege el tejido pulmonar, ¿no? De la lesión mecánica. Tengan en cuenta ustedes, ¿no? Un pico alto, ¿qué es lo que hace? Que se inflen los alvéolos y por lo tanto el pulmón también, ¿no? Nuevamente se exhala el volumen tidal, nuevamente otra presión y así, ¿no? Entonces eso perjudica al pulmón, ¿no? Y por lo tanto las presiones altas van a ser perjudicial para el paciente, ¿no? Y si es neonato es igual, el mismo problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el efecto de este CPAP, ¿no? Acá en los pacientes neonatales, ¿no? Aumenta la función residual, ¿no? Capacidad funcional residual, o sea, en el pulmón, ¿no? Reduce la resistencia vascular, ¿no? ¿Ya? Pulmonar, lo que mejora la oxigenación, o sea, hay más reclutamiento, ¿no? Reduce la necesidad de intubación, claro. Ya hemos dicho que la intubación es invasivo y es más complicado, ¿no? Mire usted, es un neonato que sea invasivo, ¿no? Reduce la incidencia de enfermedad pulmonar, ¿no? Al no haber, pues, presiones altas, ¿no? Al no haber presiones altas, inspiratorias, forzadas, ¿no? Entonces reduce ¿cómo se llama? La incidencia de enfermedad pulmonar, ¿no? Obviamente, ¿no? Aumenta de peso. Mejor uso de recursos financieros. Claro, porque no utilizamos un ventilador que es mayor costo, ¿no? Efectos: aumenta la presión transpulmonar, ¿no? Previene el colapso alveolar, mejora el compliance, conserva el surfactante, previene el colapso de la faringea, ¿no? Y estimula el crecimiento pulmonar. Esos efectos del CPAP no fisiológicos para un paciente neonatal. En adultos, hemos visto en el video, ¿no? Tratamiento del apnea del sueño, ¿no? Común y efectivos para la apnea obstructiva. En el video, el paciente se ahoga, ¿no? Y se levanta, ¿no? O sea, no duerme bien, ¿no? ¿Ya? Por problemas de edad, etc. Entonces, con el CPAP ayuda a eso.
Esto pues se llama terapia del sueño, ¿no? Y aumenta la calidad del sueño, ¿no? ¿Sí? Hemos visto ahí de que en el video se cierra, ¿no? La vía aérea, ¿no? Y falta oxígeno, ¿no? En esos momentos, ¿qué es lo que pasa? La falta de oxígeno, ¿no? Produce alguna patología, ¿no? Puede haber un derrame, ¿no? Cualquier tipo de patología asociada, ¿no? Previene complicaciones, ¿no? Mejora la oxigenación y reduce el riesgo, ¿no? Del apnea, ¿no? Aparte que puede haber hipertensión, ¿no? Accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Falta de oxígeno, no se oxigena todo el cuerpo, ¿no? No hay ronquido, ¿no? Reduce el ronquido, ¿no? Justamente, ¿no? Porque el ronquido es consecuencia de, ¿no? O sea, el que ronca no tiene una buena oxigenación, ¿no? Es una defensa, ¿no? Entonces, visto las patologías, ¿cuál sería el CPAP de burbuja, ¿no? Se produce, ¿no? Obviamente el paciente respira, o sea, hay una respiración espontánea, ¿no? No es, es demanda, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué consiste el método, no? Administrar una mezcla de oxígeno y aire comprimido bajo presión continua a través de dispositivos nasales. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Un flujómetro, ¿no? Que viene de una toma de oxígeno, ¿no? Llega aquí al humidificador calefactor, ¿no? Se humedece y calefacciona y luego va a la vía inspiratoria, ¿no? Bien, pero no hay un tubo endotraqueal acá, ¿no? Que lo que hay aquí es como una mascarilla, ¿no? Con una conexión, ¿no? Que se llama bigote gato, le dicen, ¿no? Bien. Entonces llega acá, ¿no? He dicho, cuando es demanda, significa que el paciente respira, ¿no? Bien, entonces acá hay un volumen, ¿no? Un volumen. Entonces cuando el paciente demanda, ingresa acá un flujo, ¿no? Al paciente. Bien. Entonces, y cuando se exhala, se cierra esta válvula, ¿no? Y se abre esta, ¿no? Y sale aquí. Y llega justamente a este recipiente de agua, ¿no? Entonces, al llegar al recipiente de agua, empieza a burbujear. Burbujea, ¿no? Y hay una selección acá de la presión, ¿no? ¿Sí? Una regla aquí que es el que retiene hasta una presión, ¿no? ¿Sí? Entonces, CPAP de burbuja, ¿no? O sea, las burbujas te dan la presión ahí, ¿no? CPAP genera la presión de aire constante, ¿no? Tubo de conexión, transporta el aire desde la máquina hasta la máscara. La máscara, ¿no? Máscara nasal, ¿no? O una que cubra la boca y la nariz, o una almohadilla nasal, ¿no? Humidificador, ¿no? La mayoría de CPAP utilizan humidificador, ¿no? Bueno, pues dice que no es necesario, ¿no? Pero sí, sí se utiliza, ¿no? Entonces vemos acá, este es un Fisher and Paykel, ¿no? Este es un Fisher and Paykel. Y tenemos justo ahí, ¿no? El tubo, ¿no? Y el flujo, ¿no? Y a través de un, ¿no? Tubuladura de presión de CPAP, ¿no? Llega aquí, ¿no? Se calefacciona y humedece, ¿no? Va al paciente acá, ¿no? Y luego retorna, ¿no? Y habría acá las burbujas, ¿no? Generador de CPAP de burbujas. Entonces hay una presión positiva constante. Pues dice presión, ¿no? ¿Quién genera la presión? Acá, ¿no? Las burbujas, esto está abajo, pero hemos fijado una presión, ¿no? 10 centímetros columna de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, al llegar el oxígeno acá, ¿no? Genera unas burbujas y hay una presión acá, ¿no? ¿Bien? Entonces la regla sube y se para en el momento que llega a la presión prefijada, ¿no?
Entonces, por eso el término, ¿no? Presión positiva constante en la vía aérea. ¿No? O sea, cuando el paciente demanda, ¿no? Hay una negativa, ¿no? Recibe el paciente y luego retorna en la exhalación hacia el depósito de agua, ¿no? ¿Bien? Al llegar al agua aquí, ¿qué es lo que hace, no? Burbujea, ¿no? Y esas burbujas empujan, ¿no? El lector de presión, ¿no? Si selecciona 5 o 10, ahí corta, ¿no? ¿Bien? Entonces, CPAP, ¿no? Presión positiva constante generado por burbujas, ¿no? Podemos ver ahí, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Llega el aire o la mezcla. Aquí hay también se genera una presión, ¿no? Humedece y calefacciona y luego va al paciente, ¿no? Entonces, el aire está acá, ¿no? Aquí está el aire, ¿no? Cuando el paciente inspira, entra un volumen, ¿no? Y cuando el paciente exhala, ¿qué presión se va a quedar dentro del paciente? ¿Ok? Llega aquí, ¿no? Y viene la burbuja, ¿no? Entonces, las burbujas van a limitar una presión, ¿sí? Y esa presión es la que queda acá adentro, ¿no? ¿Sí? Por eso tiene una presión positiva constante, ¿no? Como si fuera un PIP extendido, ¿no? Pero esa demanda, ¿no? Entonces, este es el circuito, ¿no? Para el paciente, la interfase, ¿no? O sea, la máscara acá. Hay diferentes tipos de máscara, ¿no? Y este es el generador de burbujas, ¿no? O sea, burbuja le dicen porque cuando llega el aire, ¿no? Empieza a burbujear, ¿no? Empieza a burbujear, ¿no? Y acá hay un lector de presión, ¿no? Ese es el que indica la presión que va a mantener acá en la vía aérea, ¿no? Y podemos ver aquí, ¿no? Lo que hay en la... Entonces, como le decía, ¿no? Puede acá haber un balón de oxígeno, ¿no? Y aquí hay un flujómetro, ¿no? Para que haya 15 litros, por ejemplo, acá, ¿no? Llega, ¿no? Acá hay una conexión, ¿no? Llega a este humidificador calefactor, ¿no? Luego humedece y calefacciona y va aquí a la inspiración, ¿no? Del paciente, ¿no? Pero este flujo se mantiene ahí, ¿no? Constante ahí, ¿no? ¿Sí? A disposición del paciente, ¿no? Cuando el paciente inspira, ¿no? Luego exhala, ¿no? Y retorna aquí, ¿no? Retorna al recipiente, ¿no? De burbujas. Y es el que va a limitar la presión, ¿no? Entonces va a llegar aquí, ¿no? Y esto no es un ventilador, ¿eh? Sino que acá está ese volumen, el paciente demanda, ¿no? Y luego en la exhalación, ¿no? Va aquí, ¿no? Y acá se fija la presión. No es un ventilador, ¿no? Sino que acá genera esa presión, ¿no? Que es para limitar justamente, ¿no? La presión final acá, ¿no? O sea, presión positiva constante en la vía aérea. El mayor uso es en neonatos, ¿no? Pero también se utiliza en adultos, ¿no?
¿Qué produce la presión? La varilla, ¿no? Acá está la varilla, ¿no? Generalmente se comienza con una presión de 4 a 5 centímetros de columna de agua, ¿no? Para neonatos, ¿no? Entonces, hasta aquí se sumerge a 5 centímetros de columna de agua y ahí queda, ¿no? Entonces, cuando llega el flujo, ¿no? Por aquí llega el flujo, ¿no? Esto mantiene una presión acá, ¿no? O sea, retiene la presión que viene, ¿no? Entonces, el paciente mantiene su presión, ¿no? Ya prefijada. Este es para neonatos, ¿no? Para adultos normalmente es 10 a 15, ¿no? O 10 es lo ideal, ¿no? El frasco no es cerrado, ¿no? Por si acaso. Debe tener una boca ancha, ¿no? Aquí. Entonces, el burbujear, ¿no? Ayuda al intercambio gaseoso, ¿no? Y a la buena oxigenación, ¿ya? Si no burbujea, ¿no? Aquí, significa que no hay presión, ¿no? No tiene que haber burbujeo. Por eso es CPAP de burbuja, ¿no? Si hay burbujeo, ¿no? Hay evaporación de agua, ¿no? Por lo que se debe vigilar y rellenar el recipiente, ¿no? Entonces, burbujea, se evapora el agua, ¿no? Como si fuera un efecto Venturi, ¿no? Se vaporiza, ¿no? Entonces, siempre tiene que estarse llenando, ¿no? Hay un tope ahí. ¿Cuál es el método, no? También puede utilizarse un ventilador mecánico también, ¿no? Y sería, ¿no? Un ventilador no invasivo, ¿no? Normalmente los ventiladores modernos también tienen, algunos de ellos tienen ventilación no invasiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y por qué se utiliza en neonatos, por ejemplo, ventilación de alta frecuencia, ¿no? Se utiliza porque justamente las vibraciones que produce la alta frecuencia, ¿no? Son similares a estas a estas burbujas, ¿no? Esa vibración, ¿no? En la pared, ¿no? Se puede tener, o llega el oxígeno, ¿no? O podemos tener dos flujómetros, ¿no? Uno de aire y uno de oxígeno, ¿no? Y acá están las mangueras de suministro, ¿no? Entonces con eso se selecciona, ¿no? Cuánto de oxígeno va a ir al paciente, ¿no? Al CPAP, ¿no? Iría acá, ¿no? ¿Sí? O puede ser un balón de oxígeno también con un flujómetro, ¿no? Que para que vaya a alimentar al CPAP, ¿no? Entonces puede ser aquí con esto, ¿no? De pared, o puede ser también en un tubo, ¿no? Y normalmente cuando hay mezcla de aire con oxígeno se utiliza un mezclador, ¿no? Tenemos acá un mezclador aire-oxígeno, ¿no? Entonces acá el flujómetro te fija, ¿no? El flujo que va a llegar, ¿no? Al CPAP, ¿no? El aire comprimido, ¿no? Tiene 10 a 15 grados Celsius, ¿no? Temperatura. El aire o el oxígeno comprimido, ¿no? Y todo lo que fluye acá es comprimido, ¿ya? Por lo tanto, es frío, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos 36,5 a 37 grados, ¿no? Celsius. Y la humedad relativa, ¿no? Entre 80 y 85%, o sea que esto de acá malogra, pues, la tráquea, ¿no? La vía aérea, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesita calefaccionarse y humedecerse, ¿no? Por eso se humedece y calefacciona, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá este humidificador calefactor, ¿no? En los ventiladores también es necesario, ¿no?
Entonces, antes de que llegue, tiene que calefaccionarse y humedecerse, ¿no? Luego, ahí tiene que haber, tenemos que controlar la temperatura, ¿no? Tiene que haber una sonda de temperatura acá dentro del circuito, corrugado para que, para que haya, pues, ¿no? Esa, para que haya ese control, ¿no? Porque este humidificador, ¿no? Calefactor, acá vemos, ¿no? 36,8 la temperatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que tener un termistor acá, ¿no? Pero la que le llegue al paciente también hay que controlarlo, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener un termistor ahí para controlar, ¿no? El calor y también la humedad, ¿no? Ya que vemos un CPAP, ¿no? ¿Sí? Y el paciente está dentro de la incubadora neonatal, ¿no? Entonces, esto es común en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? El CPAP es no invasivo, significa que se puede tener una máscara nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente respira, ¿no? El paciente está respirando, no tiene problemas pulmonares, ¿no? De no respirar, como hemos visto en el video, ¿no? Si el paciente no tiene ninguna reacción, obviamente no jala, ¿no? Eh, entonces, cuando hay esos problemas de oxigenación, entonces se utiliza CPAP, ¿no? Y un neonato prematuro tiene esa condición, ¿no? Eh, Al CPAP se le puede dar una presión de soporte también si utilizamos un ventilador no invasivo, ¿ya? Entonces, ayuda, ¿no? Bajo ese modo ventilatorio, ¿no? De CPAP, que es a demanda, ¿no? Vemos un gráfico, por ejemplo, ¿no? El paciente respira, ¿no? O sea, tenemos acá un esfuerzo inspiratorio, ¿no? ¿Sí? Esfuerzo del paciente, ¿no? Y como una vibración, ¿no? Entonces puede haber acá una respiración muy corta, ¿no? ¿Sí? Luego hay una respiración larga, ¿no? O porque está obstruido, ¿no? Bien. Y si no hay esfuerzo inspiratorio, ¿no? Necesitaríamos un flujo también, ¿no? Entonces, para estos casos, ¿no? Hay un tiempo, ¿no? Y una presión, ¿no? Pero hay dos tipos de presión, ¿no? Presión inspiratoria, ¿no? Pico, y presión exhalatoria, ¿no? Dos presiones, ¿no? Eso también se llama BIPAP, ¿no? Que hay una presión inspiratoria y una presión exhalatoria, ¿no? O cuando termina la inspiración. Entonces, cuando hay estos eventos aquí, es donde el CPAP ayuda a eso, ¿no? Para los neonatos, ¿qué utilizan, no? Este tipo de máscara, ¿no? No que le cubra la nariz completamente, ¿no? Sino que tiene ahí dos ductos, ¿no? Dos mangueritas, ¿no? Se llama bigote gato, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, cuando ingresa, ¿no? Acá, ingresa, ¿no? O sea, está permanentemente aquí, ¿no? El paciente inspira y cuando exhala, se abre acá, ¿no? Y esto va a la burbuja, ¿no? Entonces, es para flujo bajo, ¿no? No para flujo alto. O sea, por eso el ventilador es flujo alto, ¿no? El invasivo, ¿no? Sin embargo, acá no hay eso, ¿no? ¿Sí? Pues vemos acá, por ejemplo, el paciente está ahí, está despierto, ¿no? Y están dando el lactar acá, ¿no? Y mientras
tiene su terapia, ¿no? De CPAP, ¿no? La eficacia es que disminuye las apneas, ¿no? O sea, para un neonato es grave que haya apnea, ¿no? Porque no está respirando, o sea, no se está oxigenando, ¿no? Obviamente mejora la saturación de oxígeno, no se despierta, ¿no? Si fuera terapia del sueño, ¿no? Mejora la arquitectura del sueño, elimina ronquidos, no duerme bien, está sonoliendo en la mañana, ¿no? Mejora calidad de vida, obviamente, y reduce la tensión arterial, ¿no? Disminuye la fibrilación, ¿bien? Aurícula revertida y reduce la mortalidad cardiovascular, ¿no? Y para la terapia del sueño, ¿no? En ventilación no invasiva, ¿no? Bien, vemos aquí, pues, el paciente, ¿no? No duerme bien, ¿no? Entonces tiene que utilizar su mascarilla, ¿no? ¿Bien? Hacia el ventilador no invasivo, ¿no? BiPAP, 2 presiones, ¿no? Puede tener balón de oxígeno, ¿no? Acá puede tener balón de oxígeno. ¿Bien? Y el ventilador, ¿no? No hay intubación, ¿no? Entonces, cuando el paciente inspira, se llama IPAP, ¿no? Presión inspiratoria. Y cuando el paciente expira, presión exhalatoria, ¿no? El término BiPAP es de uso común, ¿no? También se le conoce como binivel o bilevel, ¿no? Vemos aquí el aire ambiente que ingresa, ¿no? Al ventilador, perdón, al circuito de ventilación, ¿no? Tenemos acá o sea, entre el oxígeno y el aire, ¿no? Dos, lo concentra, ¿no? Bien. Y luego va al paciente, ¿no? Luego que exhala, va aquí, ¿no? Para ver, ¿no? Si fuera burbujas, a las burbujas, ¿no? Al recipiente, ¿no? O acá la válvula exhalatoria, ¿no? Estamos hablando del ventilador no invasivo, ¿no? El flujo y la presión se ajustan para compensar la resistencia, ¿no? Y la distensibilidad del filtro inspiratorio, ¿no? Entonces ingresa por un filtro de entrada, ¿no? Se mezcla con el oxígeno y va al paciente, ¿no? Tiene un sensor de presión, ¿no? Proximal se llama el que está cerca de la vía aérea, ¿no? Para ver la presión en la vía aérea. Como dentro del circuito hay aire comprimido y gas comprimido en sí, normalmente hay condensación de agua, ¿no? Entonces eso puede haber una resistencia, ¿no? Por eso se tiene que purgar, ¿no? Pero normalmente en los circuitos de pacientes se coloca trampas de agua, ¿no? BiPAP son 2 niveles de presión, como hemos dicho, ¿no? Inspiratorio y exhalatorio, ¿no? No se utiliza tubo endotraqueal ni traqueostomía, ¿no? O sea que es la ventilación mecánica convencional, ¿no? Vemos aquí la conexión, ¿no? Viene por aquí, ¿no? Se humedece, calefacciona, ¿no? Y va al paciente, ¿no? Y luego retorna por aquí, ¿no? Y por acá debemos tener, bueno, el filtro bacteriano y también el sensor de presión, ¿no? Acá está esta es presión de temperatura, ¿no? Sensor de temperatura, ¿no? Pues también debe tener otro acá, ¿no? Para medir la presión exhalatoria, ¿no? Entonces, en el circuito que tiene, ¿no? Colectores de agua, o sea, trampa de agua, ¿no? Esta trampa de agua, ¿no? Es justamente, porque como ahora por aquí hay aire comprimido, ¿no? Y oxígeno comprimido,
Entonces, como están a temperaturas, ¿no?, bajas primero y luego se calefaccionan, se condensan, ¿no? Entonces, las gotas de la condensación de agua caen acá, ¿no? Y ya no pasan por el circuito, ¿no? Caso contrario, si hubiera muchas gotas de agua por aquí, habría una resistencia, ¿no? ¿Bien? Entonces, no ayudaría a una buena oxigenación, ¿no? Presión IPAP, ¿no? 4 a 30 centímetros de columna de agua, ¿no? EPAP de 4 a 25, ¿no? Un poco menos, ¿no? Inspiración sincronizada, 0.5 a 3 segundos, ¿no? Rango control de la frecuencia respiratoria hasta 30 respiraciones por minuto, ¿no? Tiempo rizado de 1 a 6, ¿no? 200 a 600 milisegundos, ¿no? IPAP, EPAP es presión positiva exhalatoria, IPAP presión positiva inspiratoria, ¿no? PS, presión de soporte, ¿no? Como hemos estado viendo, ¿no? Entonces, estos ventiladores no invasivos para el CPAP, ¿no?, para la terapia de sueño, tienen estos controles, ¿no? Y bueno, vemos aquí el IPAP, ¿no?, en la parte superior, presión inspiratoria y la presión exhalatoria, ¿no? ¿Sí? Y que si estás encima del cero, podría verse como un PIP, ¿no? La presión más alta es cuando se inspira, ¿no? Y la presión más baja es a la expiración, ¿no? Bien, entonces la presión exhalatoria vendría a ser como un PIP, ¿no?, si es que no es en cero. ¿Qué tan eficaz es el BiPAP, ¿no? Corrige la hipoventilación, ¿no?, con los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, ¿no? Disminuye el trabajo respiratorio y mejora la función de los músculos, ¿no?, del pulmón, ¿no? Evita colapsos de la vía aérea, ¿no? En apnea del sueño ofrece las mismas ventajas que CPAP. En resumen, el BiPAP, ¿no?, o binivel se utilizan a menudo en combinación con el soporte de presión ajustable, ¿no?, ASB, que es un modo ventilatorio no invasivo. ¿Ya? El modo de ventilación con sobrepresión de 2 niveles en combinación con binivel más ASB permite una ventilación controlada por presión en combinación con respiración espontánea libre y soporte de presión ajustable. Entonces, si utilizamos un ventilador no invasivo, mejora, ¿no?, el tratamiento de CPAP, ¿no?, solo que es más caro, ¿no? O sea, CPAP por humidificador calefactor nada más, ¿no? ¿Bien? Pero ayuda, eso depende, ¿no? Si es un adulto, ¿no?, puede tener otras patologías, ¿no?, y esto le ayuda, ¿no? Puede tener un trigger, ¿no? O sea, puede haber una sensibilidad, ¿no?, ya para que el paciente exhale, inspire, ¿no? ¿No? Pero si el paciente está bien en esa parte, bueno, en forma espontánea y la máquina le va a dar, ¿no? Entonces depende de las patologías, ¿no?, que se utiliza para este tipo de CPAP, ¿no?, este tipo de ventilaciones, ¿no? O sea, CPAP, solamente un humidificador calefactor, ¿no?, y se da una presión de burbujas, o también puede ser con ventilación no invasiva, ¿no? Solo que eso es más caro, ¿no? Entonces, el CPAP solo, ¿no?, de burbujas,
no es un ventilador, ¿no? Es una adaptación, ¿no?, de un humidificador calefactor y un circuito, ¿no? Y para generar la presión se utiliza justamente acá, vemos, ¿no?, el depósito de agua, ¿no? ¿Sí? Tiene aquí una regla, ¿no?, que está reglada, ¿no?, en centímetros de columna de agua, ¿no?, donde se selecciona la presión, ¿no? Entonces, al producirse las burbujas, da la presión. O sea, no es un ventilador, ¿no?, para producir CPAP, ¿no?, pues se llama CPAP de burbuja. Pero se puede hacer también con ventilador no invasivo, sí, claro, también se puede, ¿no? ¿Bien? Solo que es más caro, ¿no? En este más directo, ¿no? ¿Hay CPAP más estructurado? Sí, claro. No, pues este es el básico, ¿no? Y todo el resto se basa en lo mismo. El CPAP en sí no debe tener modos ventilatorios, ¿no? Solamente requiere una presión positiva al final de la exhalación, continua, perdón, continua, ¿no? O sea que va a haber ahí en la mascarilla una presión, un volumen, perdón, para que el paciente inspire, ¿no? O sea, el paciente se supone que está respirando, ¿no? No sé si hay alguna que pueda ver esto. Voy a ver. Acá tenemos un CPAP, ¿no?, de un paciente. En este video podemos observar el adecuado funcionamiento del CPAP. Aquí también podemos observar que tenemos el fijador, el protector de lo que son las naricitas de nuestro bebé. Aquí vemos cómo está oscilando lo que es la solución, ya que nuestro CPAP está funcionando adecuadamente, y podemos ver que lo tenemos a una presión de 3 centímetros de agua. Aquí vemos la fijación y vemos que está conectado al humidificador y toma de oxígeno. En este video podemos observar el adecuado funcionamiento del CPAP. En la Wiener llevamos más de 20 años formando cirujanos dentistas de clase mundial. Contamos con el... Welcome to this short in-service presentation. In the next few minutes, we will become familiar with the Bubble CPAP delivery system. Always refer to the user instructions supplied with the product for a full list of instructions, warnings, contraindications, and explanations. Let's now look at how to set up the humidification chamber, breathing circuit, and bubble CPAP generator with the MR850 humidifier. Let's start by identifying the components of the F&P Bubble CPAP delivery system. This is the humidifier. It has a control and display panel at the front, a heater plate and finger guard on top, and color-coded sockets to connect electrical adapters and sensing probes on the side. This is the humidification chamber that holds water. It is filled from a rigid or flexible water bag through the water feed tube. This is the pressure manifold. It is designed to limit the pressure to 17 centimeters of water at 8 liters per minute. This is the breathing circuit. It carries humidified gas to the patient. It also carries the expired gas back to the CPAP generator. This is the CPAP generator. It maintains mean CPAP pressure. In this setup, you can see the breathing circuit attached to an infant interface. You can also see the oxygen blender and oxygen tubing used to complete the Bubble CPAP delivery system. Start with the humidifier turned off. Gather the components required for setup.
including the heater wire adapter, temperature and flow probe adapter, bubble CPAP delivery system, and water bag or bottle. Open the bubble CPAP delivery system bag and take out the humidification chamber. Push down the finger guard and slide the humidification chamber onto the humidifier heater plate, making sure the aluminium base of the chamber slides under the guides on either side of the heater plate. The chamber should slide to the back of the heater plate until the finger guard springs back to place. There are blue port caps on the top of the chamber that hold the floats in place during transport. Pull up on the ring attached to these port caps, remove and discard them. Under the port caps, there is a water feed tube holder. Unwind and remove the water feed tube. If you're ready to use the system immediately, hang a water bag on the water bag pole and spike the water bag. If you are setting up for future use, the water feed set holder can be used to protect and keep the water bag spike clean. Use sterile or distilled water. Do not use saline or any medicated fluid such as glucose. Using the fill funnel provided, fill the CPAP generator with sterile water until the water reaches the maximum level and flows into the overflow container. Set the CPAP probe to 10 centimetres of water, ready for the leak test. Ensure that the humidifier and bubble CPAP generator are below the patient. Connect the pressure manifold to the chamber inlet port. Connect the green oxygen tubing between the pressure manifold and the flow source. Connect the white elbow-shaped connector of the blue corrugated inspiratory limb to the other port on the humidification chamber. Now let's connect the heater wire adapter and temperature and flow probe adapter. First, let's connect the heater wire adapter. This adapter connects the heated inspiratory limb to the humidifier and provides energy to power the wire in the limb. The humidifier adjusts the energy delivered to the wire to maintain humidity and reduce condensate in the inspiratory limb. Connect the yellow plug to the yellow socket. The socket is both color-coded and keyed to the plug. You may have to turn the plug until it slides in easily. It should click into place. Connect the other end of the adapter, shaped like a cloverleaf, to the white socket at the back of the elbow connector on the inspiratory limb. Be careful to line the plug and socket up to avoid damage to the breathing circuit or adapter. Next, let's connect the temperature and flow probe. This adapter has a blue plug and is used to measure the temperature and flow of gas at the chamber and temperature of gas delivered to the patient. This information helps the humidifier control the chamber output temperature and the breathing circuit temperature to ensure optimal humidity delivery. Connect the blue plug to the blue socket. Again, this socket is keyed, so you may have to turn the plug to insert it. Again, it should click into place. Connect the temperature and flow probe to the port in the side of the elbow connector. The probe port includes a V-shaped notch corresponding to a V-shape on the probe. Line these up and push the probe firmly into place. Infant circuits use a friction fit. It is important for correct operation of the humidification system that the probe is lined up with the V-notch and inserted fully. Insert the temperature probe into the temperature probe port at the patient end of the inspiratory limb. Again, it is important for correct function of the system that the probe is inserted fully. You will notice that there is no blue probe plastic showing outside the circuit and the grey plastic is seated against the probe port. We have now set up the inspiratory limb. Connect the clear expiratory tubing to the top of the CPAP probe and set the desired CPAP pressure by pulling out or pushing in the probe. Connect the test flow elbow, white connector, to the inspiratory and expiratory limbs
to obtain a closed system for checking air leaks. Once the elbow is in place, set the CPAP probe to 10 centimetres of water and the input flow rate to 1 litre per minute. Observe the CPAP generator. Gentle, audible bubbling is acceptable. No bubbling means unacceptable leakage. If no bubbling is observed, check the entire system. Remove the correct port cap from the pressure manifold before connecting any monitoring device. Turn on the flow from the oxygen blender. Adjust the flow rate to the prescribed input flow rate. Recommended flow rate 6 to 8 litres per minute. Allowable flow range 4 to 15 litres per minute. The number on the CPAP probe above the lid indicates the CPAP pressure in centimetres of water. As an example, the... Acá se prefije el CPAP, pues, la presión positiva, ¿no? Final. 6 o 5, ¿no? Depende, ¿no? Y las burbujas que se burbujean, ¿no? Se escapan, condensada, ¿no? Vaporizada, perdón, ¿no? Pero limita esa fuga, ¿no? Por este nivel, ¿no? Acá está el nivel. Illustration shows CPAP setting of 6 centimetres of water. Set the CPAP probe at the prescribed level 3 to 10 centimetres of water. Remove the flow test elbow and connect the circuits to the infant interface using the instructions. Es de la parte que va al paciente, ¿no? Provided with the interface. Ensure there is airflow present before turning on the humidifier. Turn on the humidifier. If using the MR850, ensure it is on invasive mode, 37 degrees Celsius. Now you're ready to connect the interface to the infant using the instructions provided with the interface. Ensure that the system is running before connecting to the infant. We hope you've enjoyed this in-service presentation on the Fisher & Paykel Healthcare. Este es, ¿no? Lo que más vale es esto, ¿no? Es el mayor costo es un humidificador Fisher & Paykel, porque lo corrugado no hay problema, ¿no? Y eso acá es adicional. Esto acá también, ¿no? Bien, que es ¿cómo se llama? Milimetrado acá, ¿no? O sea, reglado, ¿no? A centímetros de columna de agua, ¿no? Bubble CPAP delivery system. Please contact your local representative for further information about these. Fisher & Paykel es una buena marca, ¿no? Y vende humidificadores, calefactores muy buenos, ¿no? Bueno, entonces ahí está ¿cómo se llama? Este humidificador, calefactor, ¿no? Utilizado con un recipiente de agua para generar, ¿no? Una presión final, ¿no? Una presión constante, perdón. ¿Sí? Entonces, que es un modo ventilatorio que aquí se utiliza, ¿no? Controlado por presión de burbujas, ¿no? Y es un modo no invasivo, ¿no? O sea, cuando se dice no es invasivo, no hay tubo endotraqueal, ¿no? No solamente con una mascarilla o con otro tipo de inspiración, ¿no? Con otro tipo de conexión para inspiración. Creo que en la mañana los que están en la pasantía han visto un humidificador calefactor Fisher & Paykel justamente, ¿no? ¿Bien? Que no sé para qué tipo de equipos los habían comprado, ¿no? Bien. No sé, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? Ok, chicos, si no hay preguntas,
Un descanso de 5 minutos, de 5 o 10 minutos, y luego continuamos con, ¿cómo se llama? Con la exposición, ¿no? Si no hay preguntas, vamos al descanso.